Buenos días muchachos, este video es para explicarles el ejercicio que practicamos la semana pasada y que les coloqué durante el examen. El ejercicio nos indica que se sumen números hasta encontrar un número negativo y muestre el resultado de la suma y la cantidad de los números ingresados. Entonces ya nosotros conocemos la estructura del algoritmo y lo primero que debemos ingresar en lenguaje C sería la biblioteca. Lo hacemos con include iostream, es la que hemos estado utilizando. Debajo de esta instrucción sería using namespace std, que como sabemos es para poder utilizar de forma un poco más sencilla las palabras reservadas de entrada y salida, que son code y sim. Ok, luego iría la función principal, que sería inMain, paréntesis, y abrimos las llaves. Entonces esta es nuestra función principal. Dentro de las llaves se va a escribir toda la estructura o las instrucciones del código. Bien, ahora siguen las variables, ¿verdad? Sería int, la variable que necesitamos para que se ingrese un número, sería la variable número. La variable donde se va a guardar el resultado de la suma, que sería la variable suma. Y la variable donde se va a guardar la cantidad de los números ingresados le colocamos el nombre de contador. Ok. Lo siguiente que debemos colocar sería que la variable contador inicialice desde 0. E igualmente la variable suma se inicialice desde 0. O le asignamos el valor de 0. Ok. Ahora podemos pasar a la entrada de los datos, que sería la siguiente. Code, entre dos comillas, ingrese un número para sumar. Ok, para que el programa pueda saber cuál es el número que se está ingresando, entonces utilizamos sim y guardamos el dato en la variable número. Bien, ya tenemos la entrada de los datos. Ahora debemos pasar a lo que sería el proceso, pero como se dan cuenta, solamente estamos ingresando un número. Por lo tanto no se puede sumar. Entonces necesitamos utilizar la estructura de iteración de bucle o ciclo, while o mientras. ¿Okay? Dentro del paréntesis va la condicional para que ese while o ese mientras se siga ejecutando. Como la condición es que se sumen números hasta encontrar un número negativo, acá debemos colocar que el número sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si es menor que 0, obviamente es un número negativo. Entonces este while o las instrucciones que nosotros le demos a este while se van a seguir ejecutando mientras esta condición sea verdadera. En el caso de que sea falsa, el while se rompe y pasaría directamente a lo que sería la salida. Entonces acá abrimos unas llaves y dentro de estas llaves se va a colocar toda la instrucción del while. Bien, según nuestro algoritmo nos indica que debe sumar los números y que debe también mostrar la cantidad de números ingresados. Entonces lo primero que debemos ingresar dentro del while sería aumentar que el contador se aumente más 1 cada vez que se ejecute. Entonces contador igual a contador más 1. Entonces este contador se va a sumar, el valor que tenga acá guardado se va a sumar más 1 cada vez que se ejecute el while. Bien, también igualmente con la suma, el valor de la suma se va a sumar más el número que estemos ingresando cada vez que se ejecute el while. Ok, pero también debemos mostrar un mensaje que indique que se debe ingresar otro número, porque si no, no vamos a saber que se deben seguir ingresando números dentro del while. Entonces con un code o cout mostramos otro mensaje que dice ingrese otro número para sumar. Bien, y guardamos ese nuevo número en la variable número. Ok, entonces este bloque de código se va a seguir ejecutando repetitivamente mientras esta condición que está acá se cumpla. Cuando la condición sea falsa, es decir, que este número sea menor que 0, un número negativo, va a terminar esta sección del código y va a pasar a lo que sería la salida de los datos, que sería el resultado.
Entonces, ¿cuál sería el resultado? Nos indica acá que se muestre el resultado de la suma y la cantidad de los números ingresados. Eso lo hacemos con un code o cout. Entre dos comillas, el resultado de la suma es... Y acá mostramos cout, el valor de la suma. Ok. También, aparte del valor de la suma o el resultado de la suma, se debe mostrar la cantidad de números ingresados también con cout. La cantidad de números ingresados es... ponemos también espacio acá. Y mostramos con un cout el valor del contador, que es donde están guardados los números que se han ingresado. Bien, ya tenemos la salida, pero aparte en lenguaje C hay otras dos instrucciones. Una sería system pause, que nos ayuda a que el programa se pause y no se cierre cuando pasa a la salida. Entonces pausamos el programa con la instrucción system, entre dos paréntesis, dos comillas, le indicamos que se pause. Entonces el programa se va a pausar, no se va a cerrar cuando llegue a la salida, ¿ok? Y la otra instrucción es que, como estamos utilizando una función principal de tipo entero, int, debe regresar un número entero. En este caso nosotros le decimos o le indicamos que regrese a 0. Ok, entonces acá hemos terminado de escribir el código del ejercicio. Para saber si está bien escrito, vamos a la opción ejecutar y presionamos. Podemos compilar primero para saber si tiene errores y luego lo ejecutamos, pero yo lo voy a compilar y ejecutar. Podemos guardarlo con el nombre que queramos. Si no tiene errores, el programa se va a ejecutar, pero si tiene algún error va a aparecer acá. Va a mostrar errores y dentro del programa va a salir una línea roja que te va a indicar que la línea donde está la línea roja tiene un error. Puede ser hasta la falta de un punto y coma, una coma, una llave, una variable mal escrita. Hay muchos errores, no se preocupen por si se equivocan. Esto es necesario equivocarse para poder entender y corregir los errores. Ok, una vez ejecutado el programa aparece el siguiente mensaje que dice ingrese un número para sumar. Entonces nosotros ingresamos un número, 3 por ejemplo. Como podemos ver, el mensaje cambia y dice ingrese otro número para sumar. Entonces el primer mensaje decía ingrese un número para sumar. Cuando ingresamos ese número pasamos directamente al while. Entonces ahora aparece el segundo mensaje que dice ingrese otro número para sumar, y ese mensaje se va a repetir mientras el número que ingresemos sea positivo, como pueden ver. Ok, mientras nosotros podemos ingresar más números, todos positivos, y el while se va a seguir ejecutando repetitivamente tanta memoria tenga la computadora. Ese es el ciclo o bucle, ¿verdad? La estructura de iteración while. Ok, entonces como la condición es que el número sea mayor que 0 para seguirse ejecutando ese igual, pues nosotros podemos ingresar cualquier número mayor a 0 y se va a seguir ejecutando, como pueden ver. La condición falsa es que agreguemos un número negativo para que se rompa el while y nos dé el resultado, que sería el resultado de la suma es 839 y la cantidad de números ingresados es 33. Esto lo podemos mejorar para que se vea de una forma un poquito mejor. Aquí presionamos una tecla y aquí cerramos.